A lo largo de la historia de Star Wars, innumerables ejércitos han marchado a la guerra bajo diferentes banderas y siguiendo diferentes ideologías. Algunas de estas fuerzas militares dependían de superioridad numérica para lograr sus objetivos, mientras que otras ponían más énfasis en programas de entrenamiento intensivo. Hoy, compararemos 4 de las fuerzas de infantería más icónicas de la galaxia: soldados clon de la República, droides de batalla separatistas, soldados de asalto imperiales y la infantería rebelde. Para asegurarnos de tener un ganador concluyente, cada facción será evaluada en 5 categorías principales: equipo, habilidad de combate, eficiencia de costos, liderazgo y comunicación. Cada categoría recibirá una puntuación sobre 10 y al final del video tendremos a nuestro ganador general. Para asegurarnos de que esta comparación sea lo más justa e imparcial posible, solo examinaremos las fuerzas de infantería estándar de cada facción. Si te gustaría ver otros videos sobre fuerzas especiales, naves estelares o más, házmelo saber en los comentarios. Los soldados clon de la República Galáctica suelen ser vistos como el referente de la infantería convencional en Star Wars. Fueron creados a partir del patrón genético de Jango Fett, un hombre al que se le atribuye haber matado a 6 Jedi con sus propias manos. El ejército de la República fue diseñado por sus propios soldados para ser los combatientes perfectos y produjo una de las fuerzas de combate más disciplinadas y adaptables que la galaxia haya visto jamás. Los soldados clon entraban en batalla con algunos de los mejores equipos de esa época. Su armadura de fase 1 y 2 ofrecía una gran protección tanto contra el fuego enemigo como contra ambientes hostiles, pero les permitía mantenerse flexibles y móviles mientras se desplazaban por el campo de batalla. El sistema de comunicación integrado en su armadura, las pantallas tácticas de visualización frontal, los sistemas avanzados de filtración y la regulación de temperatura hacían que los clones fueran efectivos en casi cualquier entorno en el que luchaban. Sus armas también eran de las mejores, utilizando el rifle Blaster Blastech DC-15A y la carabina Blaster DC-15S en la mayoría de los escenarios de combate. Los clones podían atacar objetivos a distancias medias y largas con una precisión impecable y utilizaban proyectiles especiales de iones que resultaban muy efectivos contra sus adversarios droides, aunque menos efectivos contra seres orgánicos. Desafortunadamente, debido a que los clones eran una fuerza de combate producida en masa, su equipo era prácticamente el mismo. Y a pesar de ser efectivo, todavía tenía algunas desventajas importantes, ya que no podía resistir impactos directos de blasters y seguía siendo en su mayoría ineficaz contra explosiones. Y debido a eso, su puntuación de equipo es de 9 sobre 10. Cada soldado clon fue criado desde su nacimiento para ser un soldado profesional. Su entrenamiento abarcaba desde puntería hasta tácticas entre escuadrones, e incluso incluía habilidades como combate cuerpo a cuerpo, demoliciones y guerra vehicular. Esto ponía a los clones en una gran ventaja sobre los ejércitos reclutados o las milicias formadas por voluntarios. Otra cosa que hacía a los clones tan peligrosos era su adaptabilidad. A pesar de ser completamente idénticos, los clones desarrollaron personalidades únicas e instintos estratégicos, capaces de responder de manera dinámica a las condiciones cambiantes del campo de batalla, de formas que sus adversarios no podían. Las guerras clon los obligaron a enfrentamientos brutales e impredecibles de manera regular, pero continuamente derrotaban a enemigos numéricamente superiores. Gracias a su coordinación experta y disciplina de combate, se ganaron un 10 perfecto de 10 en habilidad de combate. Desafortunadamente, la mayor fortaleza de la República también era su mayor debilidad. Los millones de clones que criaron para la guerra también eran extremadamente costosos. Requerían años de ingeniería genética, envejecimiento y entrenamiento en las instalaciones de camino. Esto costaba tanto dinero como tiempo valioso, ya que los clones solo estaban listos para el combate en el campo de batalla a la edad de 10 años. Ahora, el entrenamiento en sí mismo habría sido un costo inmenso, pero eso también excluye la producción de armaduras, la fabricación de armas y el transporte que también se requerían para su ejército, lo que representaba un gasto enorme para los bolsillos de la República. Debido al enorme costo financiero del ejército de la República, la puntuación de eficiencia en costos para los soldados clon solo los coloca en un 4 de 10. Las estructuras de liderazgo en el ejército clon
eran altamente efectivas, con muchos comandantes y capitanes clon llegando a convertirse en tácticos y líderes de primera clase en el campo de batalla. Los oficiales clon eran altamente competentes, a menudo liderando a sus soldados directamente desde las líneas del frente. Esto también significaba que los líderes clon podían ver de primera mano las batallas que comandaban y desarrollaron una gran capacidad de adaptación. Podían improvisar rápidamente y adaptar sus tácticas en medio del conflicto, con oficiales como Rex, Cody, Bly y Bakara demostrando una competencia estratégica notable incluso bajo presión extrema. Desafortunadamente, su puntuación se reduce ligeramente debido a la dependencia de los clones en el liderazgo Jedi durante el combate. Y si esa figura alguna vez perdía la vida, habría momentos de vacilación y breves lapsos en la cohesión que podrían resultar perjudiciales para las iniciativas lideradas por los clones. Esto les deja con una puntuación de 9 sobre 10 en liderazgo. Los soldados clon, sin duda, poseían el mejor sistema de comunicación de infantería en la galaxia. Su sistema de comunicaciones integrado en el casco permitía una coordinación perfecta entre escuadrones, pelotones, vehículos y apoyo orbital. Quizás aún más importante fue la crianza de los clones. Fueron entrenados para comunicarse de manera eficiente y efectiva, creando una cohesión de escuadrón casi perfecta. Desafortunadamente, su sistema de comunicaciones podía ser interferido fácilmente y los mensajes podían ser malinterpretados entre la lluvia de disparos de blaster en el frente de batalla. Pero dicho esto, aún así obtienen un casi perfecto 9 de 10 en comunicación. En general, nuestra evaluación de la infantería de la República les da una puntuación final de 41 de 50, lo que los convierte en un candidato muy fuerte para encabezar nuestra lista desde el principio. La CIS abordó la guerra desde un ángulo completamente diferente al de la República. En lugar de invertir en el entrenamiento de unidades de infantería caras y de élite, priorizaron la cantidad por encima de todo lo demás. Sus ejércitos dependían de una abrumadora superioridad numérica, y eso los llevó bastante lejos a largo plazo. El droide de batalla B1 promedio estaba equipado con una armadura relativamente débil y un rifle blaster E5 que era tan efectivo como necesitaba serlo para un ejército producido en masa a gran escala. Sin embargo, los B1 normalmente eran frágiles y vulnerables tanto al fuego de blaster como a los ataques cuerpo a cuerpo de un soldado experimentado. En general, el equipo que tenía la infantería de la CSI se encuentra en el punto medio de nuestra escala. Los droides tenían suficiente armadura para protegerse contra ataques básicos y cada uno estaba armado personalmente con armamento adecuado, dándoles un 6 de 10. Individualmente, los droides de batalla B1 eran malos soldados. Su programación era normalmente fácil de predecir y eran pensadores lentos, incapaces de adaptarse o improvisar bajo ciertas circunstancias. Debido a estas deficiencias, tanto los Jedi como los clones podían superar a sus adversarios de manera regular. Sin embargo, el ejército droide se vuelve más peligroso cuando se le ve como un colectivo en lugar de como individuos. Los droides nunca se cansaban, nunca dudaban de sí mismos y nunca cuestionaban las órdenes. Podían mantener un escudo de fuego de supresión mientras pudieran operar, y nunca miraban atrás al sufrir bajas. Aún así, la falta de adaptabilidad limitaba severamente su efectividad general, y el hecho de que realmente solo fueran efectivos en grandes números los coloca una vez más en un punto medio con un 5 de 10. Ahora, en cuanto a la eficiencia de costos, los separatistas hicieron algo bien que casi ninguna otra facción de Star Wars pudo replicar. Los droides de batalla podían ser producidos en masa a tasas impresionantes. No requerían comida, ni sueño, ni atención médica, y todo su entrenamiento estaba preprogramado. Ejércitos enteros de droides podían desplegarse rápidamente a través de decenas de miles de mundos, y había fábricas de droides en todas partes. La Confederación podía perder millones de droides y seguir luchando con muy pocas consecuencias, lo que hacía que su ejército fuera extraordinariamente sostenible durante un conflicto prolongado. Así que, a pesar de la debilidad de su ejército droide, su relación costo-rendimiento era excepcional, 10 de 10. Por lo menos, el liderazgo de la CSI era inconsistente. Comandantes especiales como el Conde Dooku, el General Grievous y Asajj Ventress podían ser estrategas y combatientes sumamente peligrosos, y los droides tácticos también mejoraban la toma de decisiones en el campo de batalla.
Sin embargo, también había algunos líderes menos capaces en las filas separatistas, como Nut Gunray, Log Durd y otros más. Y para empeorar aún más este problema, muchos de los droides que conformaban el liderazgo del ejército solían ser droides de batalla B1 con la cabeza pintada de amarillo. Esto significaba que las órdenes podían tardar en salir a veces, o que los droides incluso podían mostrar vacilación al contactar a sus superiores o al aceptar nuevas directivas. La dependencia de estructuras de mando centralizadas también creaba vulnerabilidades. Destruir naves de mando o centros tácticos podía deshabilitar o desestabilizar ejércitos enteros. Esto deja al ejército de la CIS con un sólido 5 de 10 en cuanto a liderazgo, gracias a que su precisión estratégica es su único punto a favor. Sin embargo, la CEE sí se benefició de la conectividad digital y de sistemas de control y comunicación rápidos. Los droides de batalla podían transmitir órdenes instantáneamente a través de enormes formaciones en un lenguaje binario único, sin necesidad de tomarse el tiempo de deletrear o pronunciar sus directivas verbalmente. Cualquier droide que aún tuviera la cabeza intacta siempre podía transmitir información de inteligencia de regreso al mando central. En la guerra a gran escala, esto permitía una coordinación y sincronización impresionantes entre todos los diferentes recursos utilizados por la Confederación. El liderazgo droide, especialmente los droides tácticos, podía procesar todos estos datos del campo de batalla a velocidades que los oficiales orgánicos nunca podrían soñar con igualar. Desafortunadamente, la puntuación de los separatistas en este aspecto no puede ser mayor a 8 de 10 debido a las grandes debilidades que tienen los sistemas centralizados. Podían sufrir interferencias con facilidad, ser interrumpidos o destruidos, causando fallas operativas generalizadas. Pero en conjunto, la CES seguía teniendo una fuerza militar efectiva, obteniendo una puntuación total de 34 sobre 50, quedando justo detrás de los soldados clon de la República. Los soldados de asalto imperiales son una de las fuerzas de infantería más incomprendidas en Star Wars. Desafortunadamente, a menudo se les retrata como incompetentes debido a que los héroes sobreviven a innumerables encuentros con ellos. Pero en realidad, los soldados de asalto son una fuerza de choque de élite que imponía la autoridad imperial en toda la galaxia. A diferencia de los clones que los precedieron, los soldados de asalto eran reclutados de todo el imperio e indoctrinados en una fuerza militar rígida y sumamente efectiva. Los soldados de asalto tenían un arsenal versátil e intimidante diseñado para el combate efectivo y para infundir miedo. La armadura incorporaba sellado ambiental, sistemas de comunicación y accesorios de soporte modulares, aunque era raro que los soldados personalizaran su equipo más allá del estándar. Sus rifles Blaster EE-11 también eran compactos y confiables, adecuados para el combate en cada uno de los frentes de batalla que enfrentaba el Imperio. Sin embargo, el equipo utilizado por el Imperio seguía siendo producido en masa y enfatizaba su papel para el despliegue y la intimidación, dejando la protección en el olvido. La armadura de los Stormtroopers era sorprendentemente vulnerable a los impactos cinéticos y al fuego de Blaster, volviéndose inútil incluso ante pequeños ositos lanzando piedras. En comparación con el equipo de los clones, sacrificaba gran parte de su capacidad de supervivencia, dándole solo un 8 de 10. Canónicamente, los Stormtroopers eran algunos de los mejores soldados del Imperio. Algunos se unieron voluntariamente a edades más avanzadas cuando el Imperio comenzó a establecerse, eliminando poco a poco a los soldados clon obsoletos con el tiempo. A medida que el Imperio se convirtió en una organización más concreta, se establecieron programas de entrenamiento profesional en toda la galaxia, los cuales sometían a los jóvenes reclutas a una serie de pruebas extenuantes, incluyendo ejercicios acrobáticos y atléticos, entrenamiento de combate e incluso operaciones vehiculares. El Imperio también se benefició al reclutar en innumerables mundos, permitiendo que muchos individuos capaces de toda la galaxia ascendieran en sus estimadas filas. Desafortunadamente, el soldado de asalto promedio carecía del mismo acondicionamiento que los soldados clon. La doctrina imperial también desalentaba cualquier individualidad e improvisación. Esencialmente, se esperaba que los soldados obedecieran cadenas de mando rígidas por encima de todo, y debían seguir órdenes sin cuestionarlas, lo que les quitaba cualquier flexibilidad durante enfrentamientos impredecibles. Esto les da una calificación de 7 de 10 en habilidad de combate.
El imperio pudo reducir considerablemente el costo de su ejército en comparación con su predecesor, la República. Al dejar de usar clones y pasar a soldados reclutados o reclutados por conscripción, el imperio redujo muchos de sus costos operativos. Después de todo, reclutar soldados de las calles de Nar Shaddaa es mucho más barato que clonar soldados desde su nacimiento. Los Stormtroopers aún necesitaban armadura, entrenamiento y transporte, pero el Imperio aún podía mantener enormes fuerzas militares en toda la galaxia, mucho mejor de lo que la República jamás pudo. Por mucho que el Imperio pudiera reducir sus costos, eso no les da una puntuación perfecta, pero es lo más cerca que se puede llegar. Después de todo, los soldados todavía necesitan comida, mantenimiento y tratamiento médico, así que es un sólido 8 de 10 para papá Palpatine. El liderazgo imperial variaba mucho dependiendo del oficial al mando. En su mejor momento, los oficiales imperiales eran disciplinados y absolutamente brillantes. La estructura de mando utilizada por el imperio también era eficiente y estructurada, lo que permitía el despliegue de tropas y recursos con casi ningún retraso. Desafortunadamente, el sistema imperial estaba envenenado por la política y el miedo. Muchos oficiales fueron ascendidos debido a su lealtad fanática a Palpatine o al nepotismo, en lugar de por su competencia. Como resultado, muchos comandantes se volvieron demasiado cautelosos o excesivamente brutales, debilitando a menudo la efectividad de la infantería imperial a pesar de los inmensos recursos desplegados por el imperio. Eso les deja con un 7 de 10 bastante decente en general en cuanto a liderazgo. El imperio mantenía una sólida infraestructura de comunicación entre las muchas ramas militares bajo su control. Las unidades de Stormtroopers se coordinaban eficazmente gracias a sus sistemas de comunicación internos, y la doctrina imperial con la que fueron adoctrinados enfatizaba la comunicación disciplinada en las operaciones de gran escala. Como resultado, los Stormtroopers podían ejecutar asaltos sincronizados con una precisión asombrosa. Desafortunadamente, no operaban bajo las mismas circunstancias que la infantería de la República. Mientras que los soldados clon de la República crecieron en cápsulas especiales y entrenaban y comían juntos todos los días desde su nacimiento. Los Stormtroopers tienen una relación menos cercana con sus compañeros de escuadrón. Algunos solo los conocen por meses, semanas o días, dependiendo de la circunstancia. Esto nos deja con una puntuación de comunicación de 8 sobre 10 y le da al imperio una evaluación general de 38 sobre 50. Esto los coloca cerca de los soldados clon en términos de efectividad y les da una calificación bastante consistente en casi todas sus métricas. La Alianza Rebelde poseía la fuerza militar menos estandarizada en comparación con las otras tres de las que ya hablamos. La infantería rebelde provenía de miles de mundos, culturas y orígenes diferentes, y a diferencia de todos los demás ejércitos en esta lista, incluían alienígenas en su ejército. Muchos soldados rebeldes eran antiguos contrabandistas, luchadores por la libertad o civiles que se sentían lo suficientemente motivados para resistir al régimen imperial. Y aunque los rebeldes al principio puedan parecer más débiles que cualquier otra facción en esta lista, sus fortalezas surgieron gracias a su adaptabilidad, moral y guerra no convencional. A diferencia del imperio contra el que lucharon tan arduamente, los rebeldes tuvieron muchas dificultades con la estandarización. Debido a que la alianza dependía tanto de equipo robado, recuperado o donado, la infantería rebelde solía usar armaduras muy diferentes, si es que usaban alguna, y sistemas de armas distintos. Algunos soldados, generalmente los comandos, tenían equipo excelente, mientras que otros luchaban con equipo obsoleto o mal mantenido. En muchos casos, simplemente era una chaqueta de cuero marrón y un rifle blaster .280. Esta inconsistencia en toda su organización causó muchísimos problemas y redujo bastante su cohesión en el campo de batalla. Dicho esto hizo que los rebeldes fueran sorprendentemente ingeniosos. Adaptaron el equipo de manera creativa y aprovecharon eficazmente el terreno, las tácticas de emboscada y las redes de apoyo local para lograr sus objetivos, lo que les da un sólido 5 de 10 en esta categoría. Ahora, los rebeldes provenían de muchos orígenes diferentes, desde ciudadanos descontentos hasta soldados imperiales que desertaron. En muchos casos, los soldados de la Alianza Rebelde en realidad tenían un nivel de habilidad bastante alto en lo que respecta al combate. Afortunadamente, los rebeldes también tenían otra cosa a su favor.
Mientras que el ejército droide estaba programado para luchar por la CSI y los clones por la República, los rebeldes tenían claro por quién y por qué luchaban. Los rebeldes luchaban porque creían en su causa, y esa moral generaba una resistencia intensa. Los soldados rebeldes a menudo tenían éxito contra fuerzas más fuertes gracias a su creatividad y determinación. La iniciativa y el pensamiento independiente que los rebeldes expresaban constantemente ponían su puntuación de combate en 7 de 10. La Alianza Rebelde operaba con recursos extremadamente limitados, lo que los obligaba a maximizar su eficiencia. Reutilizaban equipo, dependían de movimientos de resistencia locales y evitaban cualquier guerra a gran escala, y por lo general preferían retirarse a la inmensidad del espacio o dispersar sus fuerzas siempre que fuera posible. En muchos sentidos, los rebeldes le sacaron muchísimo provecho al escaso financiamiento que recibieron. Así que, en cierto sentido, tuvieron que ser lo más eficientes posible con sus recursos desde el principio, porque no tenían otra opción. Desafortunadamente, como carecían de infraestructura para fabricar sus armas y armaduras, reemplazar cualquier pérdida a menudo era difícil, lo que los deja en un 7 de 10. Una de las mayores fortalezas de la rebelión era su liderazgo. Individuos como Leia Organa, Mon Mothma, Almirante Akbar y Krix Maenad fomentaron una cultura de cooperación y flexibilidad. Los comandantes rebeldes a menudo confiaban en sus oficiales de campo con extrema lealtad, pero sabían que podían adaptar sus estrategias como mejor les pareciera. La alianza también tenía una estructura de liderazgo descentralizada, lo que les permitía seguir operando incluso después de sufrir grandes pérdidas, como la captura o muerte de un general o almirante de alto rango. Debido a estas características únicas, la Alianza para Restaurar la República se ha ganado un 8 de 10 en la escala de liderazgo. La Alianza mantuvo un estándar de comunicación efectivo, a pesar de sus recursos severamente limitados. Pero debido a la falta de fondos y miembros, estaban trabajando con módulos de comunicación de segunda mano y notas a lo largo de la galaxia que no tenían un mantenimiento adecuado. Diferentes células rebeldes también operaban de manera independiente por razones de seguridad, lo que significaba que cierta información no la tenía todo el mundo en la rebelión. Notablemente, los partisanos de Saw Gerrera adoraban mantener sus propias misiones en secreto del resto del alto mando rebelde. Dicho esto, la puntuación de comunicación rebelde se estabiliza en 6 de 10, dando a los rebeldes una puntuación total de 33 de 50. En conclusión, los soldados clon finalmente emergen como la fuerza de infantería más fuerte en general en Star Wars. Su habilidad de combate inigualable, comunicación excepcional y entrenamiento de élite crearon un ejército capaz de superar casi cualquier desafío en el campo de batalla. Aunque eran increíblemente caros de producir y mantener, la República obtuvo quizá a los soldados convencionales más efectivos que la galaxia había visto jamás. El Imperio queda en segundo lugar. Los soldados de asalto no eran tan capaces individualmente como los clones, pero eran mucho más sostenibles para gobernar un imperio que abarcaba toda la galaxia. Los ejércitos de droides de la Confederación ocupan el tercer lugar, aunque su posición depende mucho de la situación en la que se les observe. Individualmente, los droides eran débiles, pero estratégicamente eran aterradores debido a sus números interminables y su eficiencia de costos inigualable. Finalmente, la Alianza Rebelde lamentablemente ocupa el cuarto lugar, aunque estoy seguro de que muchos estarían en desacuerdo, ya sea humildemente o no tan humildemente. Y aunque puede que tengas razón, los rebeldes nunca fueron diseñados para ganar mediante el uso de infantería convencional. Su mayor fortaleza provenía de la adaptabilidad, la moral y el sabotaje calculado. Créeme, si a alguien le gusta la rebelión, es al tipo que nombró su canal Rojo 5. Al final, la respuesta realmente depende de qué tipo de guerra se esté librando. Obviamente, al final, la rebelión derrotó al Imperio y un puñado de la tripulación del Fantasma derrotó a todo un batallón de droides de batalla. Mientras tanto, esos mismos droides de batalla mantuvieron a la República, luchando desesperadamente en todos los frentes durante las guerras clon. Pero aún así, al juzgar la calidad de la infantería de cada facción, los soldados clon están en la cima de la galaxia, sin igual. Pero ¿qué aspecto de cada facción deberíamos comparar después? ¿Fuerzas especiales, casas estelares, otra cosa? Déjenme saber en los comentarios.